Señoras y señores, buenas tardes. Doy la bienvenida a ustedes, agradezco mucho su presencia, agradezco mucho a quienes siguen a través de Internet las transmisiones de estas mesas redondas y muy particularmente agradezco a los participantes que hoy honran con su presencia al Colegio Nacional. Este agradecimiento lo expreso en nombre propio y en nombre del maestro Héctor Fixamudio, miembro también de este colegio, y los dos agradecemos y subrayamos la importancia de la participación del doctor Jorge Bittker como coordinador de la mesa. Él, en ese carácter de coordinador, hará la presentación de cada uno de los integrantes de la mesa y de los temas que van a ser tratados. Y yo solo quiero, al dar la bienvenida, subrayar que en este ciclo de conferencias sobre pensamiento jurídico contemporáneo hemos tenido el cuidado de encargar a cada uno de los coordinadores la formación de las mesas y la elaboración de los textos que van a ser publicados por el colegio. En este ciclo sobre pensamiento jurídico contemporáneo, nos ha interesado al doctor Fixamudio y a mí revisar cuál es el estado del arte del derecho en diferentes disciplinas. En total, el ciclo comprenderá 20 mesas que se han llevado a cabo a lo largo de este año y ocuparán también el año próximo. Para llevar a cabo este ejercicio, hemos tenido en cuenta la necesidad de recapitular sobre los temas jurídicos, pero también a partir de un enfoque metodológico multidisciplinario. Es la razón por la cual en una mesa como esta están presentes no solo juristas, sino científicos sociales en todas las áreas que nos permiten, por lo mismo, ahondar en el conocimiento del fenómeno jurídico, que no se reporta solo al conocimiento de las normas, sino también al conocimiento, valga la redundancia, del entorno dentro del cual funcionan estas normas. El tema que nos trae hoy es Derecho y Economía. Veremos aquí las múltiples implicaciones y las interacciones que se dan entre el derecho y la economía, tanto en el ámbito global cuanto en el ámbito particular de la relación jurídica dentro de un Estado, dentro de un solo sistema jurídico. Veremos lo que corresponde a las diferentes asimetrías y, por tanto, a la inequidad que en muchas ocasiones se genera por las relaciones económicas y jurídicas y por el diseño que nosotros tenemos en México. No anticipo lo que estoy seguro vamos a escuchar, que son reflexiones de gran interés y de gran trascendencia, pero que además, en la coyuntura en la que nos encontramos en el país, resulta indispensable examinar. Sabemos que uno de los problemas centrales de México es el de la pobreza. Sabemos que la inequidad en las relaciones sociales se ha establecido y lleva ya largo tiempo sin que encontremos todavía la solución. O, corrijo, sabemos cuáles son las soluciones y estoy seguro que sobre ellas se hablará esta tarde, pero ha habido resistencia para aplicarlas. Y esto ha generado una concentración acelerada de la riqueza y una extensión de la pobreza. También hemos visto cómo
algunos elementos de medición han sido modificados y posiblemente limiten nuestras posibilidades de conocimiento y de cotejo en las series históricas, en las series estadísticas históricas, para poder advertir la ruta que sigue la pobreza en el país. Son estos y otros aspectos temas que nos interesa examinar y acerca de los cuales el doctor Fixamudio y yo solicitamos a Jorge Bittker, un experimentado investigador universitario, quien en el Instituto de Investigaciones Jurídicas se ha caracterizado por encabezar muchos proyectos de investigación que han marcado una forma de trabajo en el ámbito jurídico económico, para que él coordinara la mesa. Agradezco mucho a usted, doctor Bittker, el que haya aceptado esta responsabilidad académica. Le agradezco el esfuerzo realizado y el éxito que sin duda todos corroboraremos en un momento. Y quiero, como decía hace un momento, subrayar que los textos que forman parte de estas mesas van a ser publicados próximamente para que quienes han asistido y para otros interesados en la materia tengan elementos de información a la mano. Muchas gracias a todos, distinguidos colegas y amigos que están en esta mesa, y muchas gracias a ustedes por su presencia. Adelante, doctor Bittker, por favor. Muchas gracias, doctor Valadez. Antes de dar la palabra a tan distinguidos expositores y maestros que nos acompañan esta tarde, deseamos brevemente hacer una síntesis muy apretada que preparamos especialmente para contextualizar los temas que vamos a desarrollar en esta mesa esta tarde. La economía como ciencia social intenta abordar el principio de escasez, esto es, limitados recursos materiales, tecnológicos, etcétera, frente a ilimitadas necesidades individuales y sociales en una sociedad determinada. El derecho, por su parte, también como ciencia social regula las conductas ciudadanas con el objetivo de fijar normas de convivencia y paz social. Ambas ciencias sociales, en consecuencia, tienen como centro al hombre, como sujeto individual en contextos sociales interdependientes y complejos. En su carácter de ciencias sociales, ambas responden al paradigma del conflicto, pues se trata de regular el principio de escasez en condiciones de convivencia pacífica y tranquila, convivencias que van a derivar de la manera en que se utilizan los recursos y se satisfacen las necesidades colectivas y sociales, y por lo tanto, cómo se garantiza el disfrute pleno de los derechos humanos, es decir, el ejercicio de estos últimos, aunque sea a partir del mínimo vital del que habló el exministro Silva Mesa, exministro de la Suprema Corte. En dicho encuadre, las relaciones entre la economía y el derecho han sido conceptualizadas en torno a dos enfoques teóricos. Por una parte, el análisis económico del derecho y por la otra, por el derecho económico tanto nacional como internacional. Estos marcos teóricos, por su parte, responden a dos instituciones, mercado y Estado, que han acompañado por largos años la evolución de la humanidad. El análisis económico del derecho como método de análisis registra y postula conductas que deben observarse tanto a nivel de los hacedores de la ley como de los destinatarios de la misma. Se trata de utilizar los métodos analíticos económicos para descifrar el razonamiento jurídico. Su objetivo es liberar al máximo el flujo de bienes y servicios en los mercados, identificando leyes o normativas que impulsen la eficiencia, evitando en todo momento regulaciones innecesarias y privilegiando conductas racionales de individuos y empresas, en un universo de libertad para los factores de la producción. Como método plantea estudiar los problemas jurídicos a través de la aplicación de los conceptos y herramientas que suministra la teoría económica. En esta línea analítica asignan a las leyes elementos de incentivos
o desincentivos que coadyuven a las conductas de los agentes del mercado, sin interferencia de carácter público que rechazan por principio, más allá de algunas teorías institucionalistas que atemperan un tanto estos enfoques eficientistas y avalóricos. Al respecto, el escenario de los mercados globales, al margen de los derechos públicos estatales, ha sido una vía que bajo el libre comercio privilegia la rentabilidad por sobre la sustentabilidad y los derechos sociales. La otra opción teórica, el derecho económico, que como disciplina de construcción y cambio social integra el universo de los derechos sociales, regulando actividades económicas básicas, producción de bienes, prestación de servicios, con fines de interés general. Es decir, como contraparte de lo anterior, no es escéptico en el plano axiológico, asignando a las normas que la integran funciones descriptivas y prescriptivas a la vez en el contexto de la práctica social de los hombres. La vinculación de esta rama del derecho con las ilimitadas necesidades se evidencia cuando proyecta escenarios con fines de humanismo y dignidad de vidas y postula que en materia de recursos teóricamente escasos, pero potencialmente abundante, la utilización racional sostenible y en función del interés general, reconociendo en todo momento que la economía no es una técnica o ciencia separada de los hombres y su dignidad vital. En efecto, el objetivo de esta sexta mesa redonda del ciclo Pensamiento Jurídico Contemporáneo del Colegio Nacional nos convoca a reflexionar sobre 4 temas interrelacionados que expresan algunas variables básicas de las relaciones entre el derecho y la economía en el horizonte de la globalización contemporánea. El primer punto a desarrollar a cargo del doctor José Antonio Romero es crecimiento económico y desigualdad. Nuestro ponente es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestrías en el CIDE y en el Northwest University y doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. Es profesor investigador en el Colegio de México desde 1988, director del Centro de Estudios Económicos del Colmex, investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y autor de varios libros y de 5 consultorías en su especialidad. Le ofrecemos la palabra, doctor, por favor, Romero. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Fixamudio, al doctor Diego Valadez y obviamente al doctor Whitaker por haberme invitado, y es un honor estar con ustedes. Bueno, el tema que me asignaron es el crecimiento económico y desigualdad. Y vámonos rápido porque tengo poco tiempo. La pobreza y la desigualdad son tan antiguas como la sociedad misma. Los economistas clásicos estaban obsesionados con el fenómeno del crecimiento, de ahí libros como Naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, de Adam Smith. Para entrar al tema de la presentación, el crecimiento, hay que preguntarse, ¿el crecimiento corrige la desigualdad o bien la desigualdad favorece el crecimiento? Para responder a esta pregunta, primero hacemos un breve repaso de la teoría económica y luego pasamos a la evidencia. La teoría. Thomas Malthus escribió en el ensayo sobre el principio de la población que la población tiende a crecer en forma de progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentan en progresión aritmética, por lo que la población se encuentra siempre limitada por los medios de subsistencia. Esto lo retomaron los economistas y lo tradujeron como que los salarios estaban fijos siempre a nivel de subsistencia fisiológica o social. Cuando los salarios subían por arriba de este mínimo, la población crecía, con lo que la mayor oferta reducía los salarios. Lo opuesto sucedía cuando los salarios estaban por debajo del mínimo, la población bajaba, los trabajadores escaseaban y esto hacía subir los salarios. Por lo que para Malthus y la escuela clásica, Smith, Ricardo y Marx tomaban los salarios como determinados exógenamente. Además, todos estos economistas, incluido por supuesto Marx, creían en la teoría del valor-trabajo. Para Ricardo existían 3 clases sociales, los terratenientes, los capitalistas y los trabajadores. Ricardo suponía que los únicos que invertían eran los capitalistas. Los terratenientes gastaban todo su ingreso en bienes de lujo y los trabajadores en bienes de subsistencia. De esta manera, el crecimiento económico dependía de la distribución
ya que en la medida en que la distribución favoreciera a los capitalistas, se acumularía capital y esto haría crecer la economía. El precio de los bienes o salarios era el determinado por los costos de producción de alimentos en las tierras menos fértiles o más alejados de los centros urbanos. La diferencia en los rendimientos de la tierra era la renta que iba a los terratenientes. Los capitalistas recibían el valor del producto que fabricaban menos los costos de los bienes salarios. De ahí que Ricardo promoviera el comercio internacional de manera que Inglaterra importara grano barato, se redujera la cantidad de tierras cultivadas y con ella bajara el costo de los bienes salarios, aumentaran las ganancias, la acumulación de capital y el crecimiento, ¿verdad? Entonces, una distribución que favoreciera al capital era provechosa para el crecimiento. Para estos economistas, la desigualdad en favor de los capitalistas aumentaba el crecimiento. Estos economistas siempre suponían una economía cerrada al mercado de capitales, de modo que todo lo que se ahorraba se invertía en el mismo país. En contraste, el modelo describía con cierta precisión lo que acontecía en los principales países desarrollados de fines del siglo XVIII y del XIX. En contraste, para la teoría neoclásica, la oferta de trabajo no está dada, sino esta que depende del salario, y la demanda depende de la productividad marginal o lo que el último trabajador empleado produce. La diferencia en lo que producen los trabajadores anteriores y el último que se contrata es la ganancia del capital. Entre mayores sean las ganancias, mayor es la acumulación, y entre mayor sea la acumulación para una oferta de mano de obra, mayores serían los salarios. Aquí también esto se da siempre y cuando tenemos una economía cerrada al mercado de capitales, de modo que todo lo que se ahorra se invierte en el país, ¿verdad? Y esto muy rápido lo pongo en este diagrama. Ahí la parte donde la oferta es esa curva que sube y que es un poquito inclinada, mayor salario se ofrece más y el valor del producto marginal es la que baja. El primer trabajador produce mucho, se llega hasta arriba y así va produciendo más hasta que el último trabajador solo produce el equivalente a su salario. Y como todos son trabajos homogéneos, todos se les paga igual y la diferencia entre la productividad de los primeros y lo que se les paga pues son las ganancias, ¿verdad? Y esa era la historia. Y si aumentara el capital, se iba desplazando la curva esta descendente y iban subiendo los salarios. Esa es la teoría neoclásica. El modelo neoclásico predecía con cierta precisión lo que sucedía en Estados Unidos y el resto del mundo desarrollado a partir de la década de los 50 y hasta la década de los 70. Arthur Lewis, Lewis, desarrolló un modelo de crecimiento económico que, partiendo de las características de los países en desarrollo, analizó los mecanismos de la acumulación de capital en estas economías. Lewis adoptó la misma dinámica de acumulación de capital del modelo estándar, diseñó un modelo de dos sectores y rechazó el concepto de oferta laboral rígida y pleno empleo en el sector moderno. En Lewis, a medida que el sector moderno se expande, gracias a la reinversión de sus ganancias, se contrae el empleo en el sector atrasado, de que aquí se identifique con el empleo informal. Es una relación simbiótica en la que se progresa hacia la modernización de la economía, empleando cada vez más gente en el sector moderno hasta llegar a emplear a toda la fuerza laboral en el sector moderno. ¿Cuánto tiempo llevo? No, sí, 5 o 6. Llevo 6 minutos. Entonces no hay prisa. Es una relación simbiótica en la que se progresa hacia la modernización de la economía, empleando cada vez más gente en el sector moderno hasta llegar a emplear a toda la fuerza laboral en el sector moderno. Cuando se llega a este punto, la economía deja de ser atrasada y se convierte en moderna. Aquí también se supone que todo lo que se ahorra se invierte en el mismo país. El modelo de Lewis se centra en el producto medio del trabajo en el sector rural o informal. El trabajo rural emigra cuando percibe que en el sector moderno puede obtener un salario superior a su ingreso rural. Sin embargo, como lo sugiere Lewis, no toda la nueva oferta laboral se integra necesariamente al sector moderno. En efecto, el emigrante rural enfrenta 3 opciones: empleo formal urbano, desempleo o empleo informal en las ciudades o seguir en su actividad rural. En el 79, Lewis aclaró y concretó
que su concepto de dualismo y lo precisó como integrado por dos sectores contrapuestos, el capitalista y el de subsistencia, no necesariamente rural. Así los pobres urbanos, los sirvientes domésticos, los pequeños comerciantes, los trabajadores en casa, fueron específicamente señalados como los grupos que contribuirían a la oferta abundante de mano de obra. La reasignación de la mano de obra desde el sector no capitalista o atrasado hacia el sector moderno capitalista termina cuando la economía alcanza el punto de inflexión. Este punto de inflexión ocurre cuando la tasa de reubicación de la mano de obra supera el crecimiento de la población. Si esta condición se mantiene durante un periodo suficientemente largo, el dualismo se acaba y la economía deviene en una economía totalmente moderna y comercial. Bueno, tengo más que… La persistencia del empleo informal en los países desarrollados y su crecimiento en los países en desarrollo, no obstante la gran expansión de la economía mundial durante las primeras 2,5 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, renovó el interés por el estudio del modelo de Lewis y del dualismo económico. Algunos autores consideran que el dualismo como el principal factor de desigualdad, creando una relación crecimiento de desigualdad consistente con la U invertida propuesta por Kuznets, que es este diagrama. En el eje vertical es la desigualdad y en el eje horizontal es el tiempo y el ingreso por habitante. Cuando es un país pobre, que empieza a crecer, la desigualdad aumenta, llega a un pico, y si sigue creciendo el ingreso por habitante y el tiempo, entonces la desigualdad empieza a descender. Esa es la idea. Recientemente se han aplicado el modelo de Lewis para analizar las transformaciones de las economías de países como China, Sudáfrica, Brasil, India, etcétera, en los cuales coinciden grandes tasas de crecimiento del producto y avances en la industrialización y exportaciones y crecimiento estable y todo. Bueno, esta gráfica es la más interesante y a ver si la puedo explicar. El tamaño de la caja es la cantidad de mano de obra que hay en México. La distancia de W hacia el origen es el salario que puede recibir la gente vendiendo enchiladas o lo que sea en el sector informal. Ese es su costo de oportunidad de estar ahí. El sector moderno tiene capital y tiene, a medida que va contratando trabajo, la productividad marginal de los que emplea va disminuyendo. Entonces termina por contratar hasta el último trabajador, que es, viendo del lado izquierdo, la primera que está hacia la derecha, hasta ahí contrata. Esa parte es el empleo formal y el resto es el sector informal. Si la población no creciera y se fuera acumulando capital, cada vez se emplearía más gente en el sector formal, hasta que eventualmente se acabaría el sector informal, llegando a W, y si se sigue acumulando capital, empezaríamos en el mundo neoclásico otra vez, empezarían a subir los salarios. Entonces, esto describe bien a México. ¿Por qué no suben los salarios? Porque hay un sector informal que es el costo de oportunidad de irse a trabajar a otro lado. Los empleos formales no pueden emplear a más gente porque tendrían una productividad menor que el salario, y ese es el equilibrio. El problema es que si la inversión crece menos que la población, pues tenemos esa situación permanente, en los que no suben los salarios porque hay un sector informal que es la alternativa. Bueno, aquí ya me estoy colgando, viene el modelo de Solow que básicamente dice que una economía está siempre en pleno empleo y que si estaba en lugares menores al pleno empleo, empieza a crecer, acumula capital de acuerdo con una tasa de ahorro y llega a un estado estable donde el ahorro solamente sirve para proveer de capital nuevo a los ya existentes. Es decir, economías que empiezan desde abajo como esta, crecen muy rápido y luego llegan al estado estable y empiezan a crecer ya muy poco. Y de ahí la idea de Piketty, que encontró que en el largo plazo ya las economías crecen muy poco. Lo único exógeno en esos modelos es la tasa de crecimiento de la población, y entonces que si la tasa de rendimiento del capital es mayor a la tasa de crecimiento del producto,
pues los capitalistas se enriquecen, tienen parte del ingreso mayor y cada vez se hacen más ricos. Bueno, ¿cómo se mide esto? Una curva de Lorenz mide el ingreso y la población. La línea verde es que si el ingreso fuera proporcional a la distribución, y el coeficiente de Gini es la área A entre la área A más B, y los coeficientes van de 0 a 1. 0 es para expresar cero desigualdad y 1 es para expresar máxima, 0 para expresar cero desigualdad y 1 para expresar máxima desigualdad. Este es el índice de Gini para varios países. El rojo es el bruto y el neto es después de salarios y transferencias. Ahí está México y Chile, son los que menos corrigen la desigualdad. Los demás medio corrigen la desigualdad. Luego hay otras diferencias entre el primero y el último quintil. También México y Chile son los peores. Luego, esta es una muestra muy chiquita, agarré 127 países. Aquí están los más desiguales del mundo. Todos los países que están en rojo son los países latinoamericanos. Verde es la línea verde, y curiosamente China, que es el amarillo, y no es tan desigual, y Rusia y Estados Unidos son más o menos, tienen la misma desigualdad. Y de los países menos desiguales están Medio Oriente, países europeos, y curiosamente los expaíses socialistas, que de alguna manera el socialismo pues les heredó una sociedad menos desigual. Luego hice cálculos de entre el ingreso por habitante y el índice de Gini. Hay una relación negativa, pero no sabemos la causalidad. Hay una prueba que se llama, para medir esa exogeneidad, les voy a pedir que crean en mí, y que la relación va en un solo sentido. El ingreso por habitante disminuye la desigualdad. A medida que el ingreso por habitante aumenta, disminuye la desigualdad. Y eso es interesante porque a nivel actual de México se está diciendo que una forma de crecer, que estamos un poco decepcionados con el crecimiento, es mejorando la distribución del ingreso. Pero parece que la causalidad no va en ese sentido, sino que deberíamos de pugnar por aumentar el ingreso por habitante, y eso corrige la desigualdad. Y ya por último, esto es para México, para países europeos. Algo interesante es que hay dos periodos, principios del siglo XX y principios del siglo XXI. En los dos periodos aumenta la desigualdad brutalmente, y hay un periodo desde la Segunda Guerra Mundial para acá donde baja la desigualdad, y eso lo ves prácticamente en todos los indicadores. ¿Y cuál es la razón? En mi opinión, ha sido la globalización, que ha puesto a competir a todos los trabajadores del mundo, unos con otros, y a la liberalización financiera, que hace que se invierta cada vez menos en proyectos de largo plazo, y simplemente se busca invertir en cosas muy rentables, de muy corto plazo, etcétera. Pues a grandes rasgos, eso es lo que les quería presentar. Gracias. Muchas gracias al doctor Romero por la excelente presentación que nos hizo y que encuadra perfectamente en el planteamiento de la mesa que diseñamos al comienzo. Gracias, maestro Romero. Muy oportuno el tiempo, además. Enseguida tenemos la presencia del doctor Rolando Cordera con el tema Mercado y Equidad. Es licenciado en Economía, estudios de posgrado en la London School of Economics, Inglaterra, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, Premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Económicas y Administrativa, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana, cátedra Raúl Prebisch, qué oportuno es don Raúl Prebisch en estos momentos, de la CEPAL, colaborador semanal del periódico La Jornada, miembro del Consejo Editorial de la revista
Economía UNAM. Es un privilegio tener al doctor Rolando Cordera con nosotros esta tarde. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todos. Mi reconocimiento y felicitaciones a los doctores Héctor Fixamudio y Diego Valadez, miembros de este Colegio Nacional, por la organización de este importante ciclo sobre el pensamiento jurídico contemporáneo. Y desde luego mi agradecimiento a Jorge Whitker por su convocatoria, su invitación y sus instrucciones para organizar mi intervención. Conforme a ellas, intenté, espero haberlo logrado, un resumen de una parte de la ponencia que estoy escribiendo pues para él, ¿no? Y que tiene que ver con el plano más general, puede parecer incluso abstracto, de consideraciones y principios sobre el tema. Y opté por dejar la tropicalización del mismo, o sea, la mexicanización del asunto, quizás para el intercambio entre nosotros y para más adelante. Pero, pues gracias a Pepe, puedo decir que una parte de la cuestión ha sido ya presentada por él con sus gráficas sobre la relación entre desigualdad y crecimiento. Uno de los problemas cruciales de nuestro tiempo, el tiempo de la crisis global, es aquel que tiene que ver con la economía y su dinámica, por un lado, y con la capacidad que tenga la sociedad para, desde el Estado y de sus propias organizaciones, modular los movimientos y oscilaciones del sistema económico para ofrecerle a la sociedad y a la propia economía el mínimo de estabilidad que requieren para reproducirse y desenvolverse como formación social propiamente dicha. Aquí tal vez, lo dirán los colegas juristas, podría ubicarse el eje maestro de la relación derecho-economía que nos ha convocado en sus dos dimensiones principales, la del pensamiento, que aquí nos tiene, y la de la política y el gobierno, que suelen culminar en el quehacer constitucional. Esta capacidad no es una competencia otorgada o fruto de la fuerza de las cosas. Siempre ha sido el resultado de decisiones políticas y recogido visiones diversas y hasta encontradas respecto de lo que puede o no hacerse con la economía en función de las necesidades sociales. En todo caso, estas decisiones y visiones han servido para modular el desempeño de un sistema económico, como ha sido y es el capitalismo, esencialmente inclinado a generar desequilibrios e inestabilidad, sin que, por otro lado, haya mostrado efectivas disposiciones para autorregularse de modo eficiente. Lo anterior fue una dolorosa lección de la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado y dio como resultado auténticas y profundas transformaciones en la organización política y social que sirvieron para impulsar la recuperación económica y dar lugar en la posguerra a los sistemas de bienestar que recogieron grandes mutaciones en los estados capitalistas y en las propias formas de funcionamiento de las economías. Hoy, en la dura secuela de lo que se ha dado a llamar la Gran Recesión, el mundo y sus élites han tenido que volver a cursar esas lecciones, sin que podamos hablar todavía de que las hayan asimilado fructíferamente. Es en la trama institucional resultante de esta interminable dialéctica entre economía y sociedad que se tejen las relaciones básicas entre el Estado y el mercado y se definen siempre de manera transitoria, por cierto, las modalidades de distribución económica y social que sustentan los diversos regímenes de equidad y solidaridad en los cuales se asientan o descansan los sistemas políticos. Derecho y economía otra vez. Hoy, con la crisis global,
lo que se ha puesto en cuestión es precisamente la permanencia de estos regímenes y las capacidades de los estados para asegurar su duración y progresiva adaptación a las nuevas condiciones productivas y culturales, políticas e ideológicas que ha traído consigo la gran transformación del mundo que resumimos con el vocablo globalización. De aquí la importancia de volver nuestros ojos al Estado para traerlo de vuelta y poder abordar los nuevos dilemas que afronta la relación del mercado con la equidad, como ocurre por otro lado con el resto de las relaciones mencionadas. Recordemos que las relaciones entre economía y política, entre Estado y mercado, entre lo público y lo privado, es decir, entre derecho y economía, han constituido algunos agudos dilemas y han reclamado intensos debates y confrontaciones a todo lo largo de nuestra historia moderna. La búsqueda de equilibrios y acomodos políticos sociales en torno a estas grandes entidades institucionales y dimensiones de la vida social ha sido tarea principal de dirigentes políticos y pensadores de las ciencias sociales e históricas, quienes como Adam Smith, el fundador de la economía política, se han negado a aceptar, no se diga a postular, que la economía puede entenderse, regularse o transformarse por fuera o por encima de las relaciones políticas y de poder o del conflicto social que siempre acompaña y modula tales relaciones. Es en el Estado donde se condensan las relaciones sociales mayores que sustentan la cohesión de las comunidades, la definición de las jerarquías y formas de mando en el Estado, así como la división del trabajo y los mecanismos, convenciones e instituciones que rigen la distribución de los frutos del crecimiento económico, junto con los usos del excedente social que subyacen a los procesos de acumulación capitalista y transformación estructural que son propios de este modo de producción. Así podemos decir, no hay economía sin sociedad, tampoco hay economía política sin entender el poder, la estructura y el carácter sociales, así como los siempre difíciles, muchas veces opacos, entramados de las relaciones entre los estados y las naciones. La reforma profunda del Estado y la ampliación de las democracias se presentan así como condiciones sine qua non para poder aspirar a una nueva formulación virtuosa, productiva, entre Estado y mercado, entre mercado y equidad, e incluso entre democracia y economía política, como sustento de un capitalismo nuevamente reformado. Hoy, a diferencia de lo ocurrido en el mundo de ayer, como diría Stefan Zweig, del estado de bienestar y de las grandes democracias industriales, pero muy similar a lo ocurrido antier, en los años de entreguerras y la Gran Depresión, estos y otros grandes dilemas no pueden afrontarse ni superarse uno por uno mediante las llamadas políticas públicas. Lo que se ha impuesto como central es la añeja contradicción entre capitalismo y democracia, que las sociedades avanzadas presumían de haber dejado atrás o dinamizado endógenamente y para siempre a lo largo de la segunda posguerra y de los 30 gloriosos de que hablaran los franceses. Para países como México, enredados en una ola de reformas estructurales que parece no tener punto de llegada, dirigidas a asegurar una inscripción dinámica de sus economías en el entorno global, esta centralidad adquiere o puede adquirir sin previo aviso perfiles peligrosos, desafíos formidables para sus respectivos sistemas políticos, en nuestro caso recientemente democratizados. Las paradojas de la globalización que estudiara Dani Rodrik adquieren aquí perspectivas antinómicas, pero sin horizonte. El mercado, bien lo sabían los economistas clásicos, permite asignar de manera más o menos eficiente los recursos escasos, genera incentivos para que los individuos maximicen su utilidad, pero no está en sus genes operativos, en su ADN,
tender a la equidad, establecer pautas de cuidado y protección al medio ambiente, ni regularse por sí mismo de una manera eficiente. Como dice José Luis San Pedro, si nunca fue verdad el hecho de que el mercado sea la libertad, hoy es menos verdad que nunca. Los apóstoles del discurso neoclásico padecen una enfermedad frecuente en los creyentes de todas las clases, sean religiosos o laicos. Es la ceguera del creyente. Cuando alguien cree a pies juntillas en alguna cosa, ya no puede ver lo contrario a sus creencias. O como dijo Karl Polanyi en su gran clásico moderno, La Gran Transformación, la idea de un mercado que se regula a sí mismo es una idea puramente utópica. Una institución como esta no podría existir de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza de la sociedad. Es en este sentido que la necesidad de encontrar mecanismos eficaces de modulación y entendimiento entre el Estado y los mercados de cara a una cuestión social agravada en extremo en sus dimensiones básicas de distribución y protección se ha convertido de nuevo en un expediente central, como ocurrió al calor de la Gran Depresión y se asumió productivamente al inicio de la segunda posguerra, como nos recordaba Pepe. La economía, por su parte, la filósofa española Adela Cortina ha postulado: el fracaso de la economía es palmario. Persisten el hambre, la pobreza y la exclusión, aunque hay medios más que suficientes para erradicarlas. Es urgente, dice, crear otra economía, una economía ética a la altura de las personas y de la sostenibilidad de la naturaleza. Una economía legítima tendería a erradicar la pobreza y el hambre, reducir las desigualdades, satisfacer las necesidades básicas, potenciar las capacidades de las personas. En fin, dice Adela, promover la libertad. Así, la creación de unas condiciones institucionales y económicas que auspicien la equidad está sujeta siempre a la intervención de dos principios fundamentales. Por un lado, el principio que emana de la supuesta o real capacidad del mercado para arrojar resultados distributivos justos o equitativos. Nos lo dijo José muy plástica y claramente. Por otro, el principio que deriva del imperativo de la justicia social y de la solidaridad, que al ser implantados en el orden económico y constitucional de los estados, determinan resultados distributivos diferentes a los del mercado o de plano opuestos a estos resultados. Justicia social es aquí la noción maestra, en oposición a la de productividad marginal asociada al funcionamiento del primer principio. Después de la Segunda Guerra, se pudo lograr una transformación virtuosa de lo que por muchas décadas era visto como una contradicción destructiva e irresoluble. Y esa transformación virtuosa de esta contradicción entre capitalismo y democracia constituía el fundamento, por mucho tiempo el más poderoso, de la argumentación sobre la superioridad histórica del occidente capitalista en la Guerra Fría. Sin embargo, lo que hemos vivido en las últimas décadas es la reversión de estas empatías y, en términos distributivos y de equidad, la supremacía del principio de la justicia del mercado. De aquí también el debilitamiento progresivo de la conversación entre capitalismo y democracia y por ende la subordinación del principio de justicia social a las determinaciones y condicionantes del mercado y su globalidad. Se trata de una mutación subversiva del orden alcanzado gracias a esa conversación. Su regresividad toca a la puerta y su predominio implica a la vez la corrosión de la legitimidad democrática. No es solo una cuestión estructural o de sistema, sino de la manera como las comunidades han empezado a verse al calor de la gran transformación de fin de siglo y de la crisis que siguió esta gran transformación. Como ha planteado el estudioso alemán Wolfgang Streeck
en su luminoso análisis de la retrasada crisis del capitalismo democrático. En la medida en que una sociedad se ve a sí misma a través de los lentes de la economía convencional o se rinde a su manera de pensar, en el caso más marginal, acepta la justicia de mercado como justicia social y de ahí elimina la tensión entre ambos principios. Una variante de esta solución es declarar, como lo hizo Friedrich von Hayek, el concepto de justicia social como algo que no tiene sinsentido y configurar las instituciones políticas y económicas de tal manera que las demandas por justicia social que interfieren con la justicia de mercado son eliminadas desde el principio. Esto fue pensado para Alemania y no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos 30 años. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Cordera por esta presentación que nos hace y que nos lleva al próximo tema que ya pronto el doctor José Roldán Joppa presentará. Hemos visto las dos visiones de economistas tan distinguidos como los que nos acompañan. Hago la salvedad de que tienen ustedes por allí unas hojitas para hacer las preguntas que sean pertinentes y que podamos contestar en el tiempo tan limitado que tenemos. El tema que nos corresponde ahora, avanzando en la mesa, derechos humanos y mercado, está a cargo del doctor José Roldán Joppa, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Puebla, maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctorado en Derecho por la UNAM, y desde el 16 de septiembre del 2011 es profesor del CIDE en la Cátedra de Derecho Administrativo. Es investigador nacional nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor de los siguientes libros: Derecho Administrativo, Libertad de Expresión y Equidad, Cuadernos de Derecho Electoral, El Procedimiento Especial Sancionador y otros temas de la misma área de especialización. Le damos la palabra entonces al doctor José Roldán Joppa. Muchas gracias, doctor Whitaker. Doctor Valadez, por supuesto es un gran compromiso y un gran honor estar aquí en el Colegio Nacional y tener a tan distinguidos acompañantes, o ser más bien la compañía de distinguidos académicos en nuestro país. Y por supuesto me parece que es una reflexión oportuna, trascendente el que pensemos desde distintas perspectivas esta relación entre derecho y economía. Hace algunas semanas leía una reciente monografía del Fondo de Cultura Económica cuyo título es Escasez. ¿Por qué tener poco significa tanto? Eso es el subtítulo. Y no solamente es interesante por el título y por la pregunta que se agrega, sino también por quiénes y desde qué perspectivas tratan este tema de escasez, que como señaló el doctor Whitaker es un concepto central para la economía y por supuesto también para el derecho. Y agregaría esto que tiene que ver con algo que puntualizaba el doctor Rolando, es de qué manera el derecho y la economía se unen en una de sus perspectivas, que es el pensamiento. Es decir, cómo pensamos de distintas perspectivas problemas comunes. Y la escasez pensada, por una parte, por un economista conductual, Zentgel, y también por un psicólogo cognitivo, que es Shafir. Entonces, a partir de esto, analizan un concepto central en la economía y, por otra parte, también con una perspectiva relevante en donde la escasez no solamente es un concepto que para los economistas es central en la construcción de la ciencia, sino también es un elemento relevante
para la toma de decisiones que pueden ser decisiones cotidianas. Es decir, ¿por qué es que nosotros estamos aquí en estas instalaciones del Colegio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, en temporada de lluvias, y no estamos haciendo alguna otra cuestión? ¿Qué es lo que está detrás de que tomemos alguna decisión? O bien para la política, ¿por qué se deciden ciertas cuestiones en uno o en otro sentido? ¿O por qué los jueces toman una decisión u otra? En donde, por supuesto, entre otras cuestiones, deciden fundamentalmente sobre bienes escasos. Y ahí está uno de los temas. Entonces, quisiera destacar, por una parte, el concepto de escasez y la relevancia que puede tener para el derecho, y por otra parte, la relevancia que pueden tener distinto tipo de conocimientos expertos, no solamente en la explicación de conceptos, en este caso de un concepto económico, sino también de qué manera pueden ser relevantes en el derecho, que es la disciplina desde la cual hablo. Por otra parte, también pensar en la vinculación entre derecho y economía es relevante a estas alturas, dado que en nuestro país se juntan una diversidad de elementos. Por una parte, estamos ya en la instrumentación de esto que hemos llamado las reformas estructurales, que parten de reformas constitucionales relevantes en materia de competencia económica, de telecomunicaciones y de energía, en donde se ha hecho una transformación radical de las bases constitucionales y, por supuesto, de la forma de operación en estas industrias. Pero no es solamente eso, sino también tenemos una precedente reforma en materia de derechos humanos, y por otra parte también tenemos una trascendental reforma en amparo. ¿Y por qué es importante esto de la reforma de derechos humanos y la reforma de amparo, y qué tiene que ver o qué relación hay con las reformas estructurales? Porque la economía ha dejado de ser ya el terreno en el cual la administración pública y el Ejecutivo establecen una forma de entender la economía, ordenan, planean, programan, emiten leyes, diseñan leyes, y estas leyes van a ser aplicadas por las distintas entidades gubernamentales en un ejercicio vertical de mando y control, sino que uno de los nuevos escenarios en la transformación de nuestro país, estas modificaciones sean legales o bien los actos que las llevan a cabo pasan por los tribunales. Y por supuesto, los tribunales no solamente deciden si algo es válido, inválido, constitucional e inconstitucional, sino, dadas las nuevas variantes de decisión judicial y las nuevas variantes de sentencias, no se limitan solamente a invalidar una norma, sino también a interpretar. Y en esta forma de interpretación redefinen los contenidos y también, por supuesto, pueden tener un impacto relevante en la redefinición de la política económica a partir de una perspectiva judicial. Entonces, los jueces son relevantes en esto. ¿Y por qué esto tiene que ver con los derechos humanos? Porque más allá de las disputas que tenemos los abogados, en donde a veces somos algo barrocos, los derechos humanos tienen que ver con las condiciones de vida de una determinada población, en las expectativas de tener condiciones de vida, y aquí empleo este término, más dignas, que no es más que tener mejores condiciones de desarrollo para que cada quien pueda hacer el plan de vida que desee y lo haga en condiciones de mayor capacidad de autodeterminación y, por tanto, de menor dependencia respecto de las decisiones de otros. Y esto tiene que ver con una realidad, es decir, las sociedades, creo, en donde mejor se viven los derechos humanos no son las sociedades que tienen constituciones con mayor número de artículos que establecen un derecho humano, sino son aquellas sociedades que en sus condiciones reales viven de mejor manera, tienen mejor educación, mejor salud, mejores servicios públicos, etcétera. Es decir, los derechos humanos tienen una relación directa con las condiciones de vida y la calidad de vida de una sociedad. Entonces, ¿de qué manera es que hay esta relación? Bueno, y por supuesto tiene que ver con, creo, el entendimiento en este momento de cuál es la vinculación entre derecho y economía, y por supuesto de qué manera vamos teniendo
el funcionamiento de las distintas instituciones y también de qué manera vamos entendiendo, concibiendo en las disciplinas entre el derecho y la economía o en las formas de accionar y de actuar de los agentes económicos esta relación que no es, por supuesto, nada sencilla. Simplificando las cosas. Yo fui alumno del profesor Bidker ahí por los 80s en la UNAM, en el posgrado de la UNAM, y la tesis de maestría fue sobre la planeación en México, y por supuesto los textos del doctor Bidker para mí fueron centrales en el aparato bibliográfico. Y entonces la pregunta que nos hacíamos en ese tiempo desde el derecho económico tenían que ver con el contraste de modelos. Uno de los libros que también leí, y le juro que lo leí detenidamente, es este texto clásico para mí, La disputa por la nación. Entonces, es de qué manera explicábamos las distintas alternativas, modelos, modos de entender la economía, y tenía que ver en el discurso dominante en esa época con que el mercado tenía un conjunto de virtudes. Es decir, si uno dejaba a los agentes económicos actuar con el menor número de restricciones, entonces el mercado por sí mismo y esta cuestión de la mano invisible podía lograr mejores condiciones y por tanto había una serie de efectos en cascada. Es decir, el mercado per se es inteligente. Pero ¿qué es lo que pasa con las reformas estructurales? Las reformas estructurales vienen en un momento en el cual han pasado distintos fenómenos en la economía y por supuesto también el mercado ha pasado por un distinto tipo de vivencias, entre otros la crisis de los bonos en Estados Unidos. Y por supuesto la crisis de los bonos viene a cuestionar severamente las capacidades o esta virtud o la idea de que el mercado se autorregula. En esto simplemente hago una acotación a pie de página. Hay un texto de Posner, de Richard Posner, uno de los principales cultivadores del análisis económico del derecho, profesor insigne de la Escuela de Derecho de Chicago, y que en un librito de post-crisis de los bonos, que se llama, la traducción es La crisis del capitalismo, se plantea un cuestionamiento de esta idea. El mercado no se autorregula. Es decir, dada la experiencia, el mercado puede ser estúpido. Esto es, pueden desatarse un conjunto de operaciones en los cuales los operadores del mercado son ciegos por su propia ambición a los fenómenos que pueden darse alrededor de él, y entonces el mercado puede conducir a lo que pasó con el mercado de los bonos. Y por tanto, y esta es una de las cuestiones y una de las afirmaciones que llama mucho la atención al leer este texto, es hay que repensar a Keynes. Hay que reivindicar a Keynes y, por tanto, detrás de la reivindicación de Keynes, lo cual resulta contrastante para un economista, un partidario de la economía neoclásica a la Chicago, es repensar no solamente al autor, sino repensar la función del Estado. Es decir, el Estado, ante los problemas del mercado y ante las estupideces de los agentes económicos, en un contexto de insuficiente presencia del Estado, tiene que replantearse porque hay algo que el mercado por sí mismo no se percata y por tanto ese es el sitio del Estado. Entonces, las reformas estructurales nos van dando esta otra perspectiva en donde no tenemos un contexto de mercado, tenemos atribuciones relevantes de los agentes públicos, no solamente en el escenario en donde los agentes económicos deben tener una función relevante y por tanto hay que cuidar esta función, sino también en la función del Estado como regulador y además otro elemento importante que es el Estado como el garante de estos bienes públicos, es decir, aquellos bienes cuya consecución y cuya cautela no son tutelables por la sola acción de los agentes económicos. Entonces, esta es otra pregunta y para concluir plantearía lo siguiente. Por supuesto, los abogados estamos habituados a pensar en nuestras propias categorías y a veces pecamos de exceso formalismo, es decir, la ley y la regla son un elemento central y yo creo que en este escenario en donde los derechos humanos tienen un sitio importante, me parece que tenemos que pensar y darle un espacio a lo humano. Y lo humano tiene que ver con esto que se plantea el concepto de escasez, en donde no solamente basta
el cuantificar, sino también hay que pensar en que las emociones son elementos relevantes en la conducta de los seres humanos y por tanto también los abogados tenemos que pensar en los humanos no solamente como sujetos a los cuales se atribuyen derechos y obligaciones, sino también que toman decisiones a partir de sus emociones. Y por tanto tenemos que humanizar el complejo aparato de lo jurídico. Y entonces yo creo que mesas como esta nos llevan a pensar no solamente en el objeto, sino también nos llevan a pensar en qué transformaciones al pensamiento y a las herramientas de análisis tenemos que dar las disciplinas, entre otras el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Roldán Joppa, por su interesante planteamiento, en donde realmente es complicado ser moderador cuando uno tiene ideas también. Las sugerencias que plantea Roldán Joppa, particularmente con la incorporación al artículo 1 de nuestra Constitución de los tratados en materia de derechos humanos, ahí se abre una perspectiva a la interpretación vía principios y reglas que rompen con el principio legalista tradicional, de tal suerte que ahí hay una cantera de reflexiones para vincular los derechos humanos a el tema del mercado y de la situación de la economía en general. Bien, nos corresponde ahora cerrar con el tema mercado y globalización, a cargo del doctor Arturo Oropesa, quien es doctor en Derecho por la UNAM e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, investigador nacional, nivel 3 del sistema de investigadores, árbitro de solución de controversia por parte de Brasil dentro del mecanismo del Mercosur, especialista en temas globales de integración y comercio internacional, autor y coordinador de diversas obras en la materia, con especialidad en los temas de Asia del Este, China, Latinoamérica, entre otros. BRICS, el difícil camino entre el escepticismo y el asombro, México, China, culturas y sistemas jurídicos comparados, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, Bisagra o Confrontación, en fin, muy buenos libros que todos hemos leído. Entregamos la palabra al doctor Arturo Oropesa para su tema globalización, mercado y globalización. Gracias, doctor Whitaker. Felicitar primero, desde luego, al doctor Diego Valadez y al doctor Fixamudio por la promoción de este tipo de temas de cara ya a solo 3 décadas de la mitad de este rápido siglo, en el cual 10,000 millones de personas aproximadamente se estarán peleando por el desarrollo de cada uno de sus países. Creo que este debate, que como bien lo han dicho mis compañeros, ya tiene muchas décadas, podríamos decir incluso siglos si hacemos una visión amplia del tema, ha perdido ya la oportunidad del tiempo, se nos está agotando y creo que promover este tipo de debates o conversatorios resulta de la mayor importancia. Agradecer también a la convocatoria al doctor Whitaker, su invitación a participar en esta mesa, y a mis colegas que pues desde luego ratifico, me asimilo, me uno a este tipo de inquietudes que facilitarán desde luego los comentarios que yo pudiera hacer sobre el tema de mercado y globalización. Mercado de ninguna manera es una idea nueva, ¿sí? Es una idea que nace con el ser humano. Sin embargo, en la era moderna sí es una idea novedosa, conceptual y teóricamente, y a través de la cual se ha puesto el debate por los intereses económicos, el debate de clases, el debate del poder. No fue así, desde luego, en el 90% de nuestro tiempo moderno, en el cual fue manejado por todo el control asiático, donde podemos manejar una primera etapa de control económico en esta era moderna de 2000 años, donde India y China, y se nos olvida muy fácilmente,
fueron los hegemones del desarrollo económico hasta el siglo XVIII, principios del siglo XIX. La idea entonces, la idea de mercado ya, como una conceptualización, como una arma de poder, como una arma de debate en la lucha por los intereses económicos, se da junto con la revolución industrial, con los primeros teóricos de un lado y de otro, que van sumando una serie de argumentos para enfrentar, y desde entonces y hasta hoy, y seguramente en las próximas décadas, al mercado frente al Estado, en una línea de intereses donde a veces los académicos le hemos hecho el juego a esta línea de intereses, a veces poniéndonos razones ideológicas, por razones dogmáticas o por razones de intereses particulares a favor de una idea en la que en estos últimos 250 años apenas de dominio occidental, económico occidental, en lo que Huntington llama apenas un pequeño espasmo o paréntesis histórico de la economía del mundo, se ha venido debatiendo esta idea desde el liberalismo económico de la prioridad del mercado o de la prioridad del Estado o de la conjugación armoniosa, que lo ha habido también en este cuarto de siglo, entre estas dos categorías. Y así vimos desde el siglo XVIII y el siglo XIX, cómo se llevó a los extremos durante casi cerca de 170 años una idea de mercado exacerbado que nos llevó a los peores excesos, ¿sí?, de la explotación del factor trabajo. Hubo infinidad de teóricos que defendieron este tipo de línea de trabajo económico y de desarrollo económico. Tuvo que venir, principios del siglo XX, dos guerras y numerosos debates ideológicos, cerca de 100 millones de muertos de manera directa e indirecta, para que surgieran las nuevas teorías que contrarrestaran todas esas teorías que apuntalaban y nos decían que el mercado era el rector del desarrollo y de la vida económica de los nuevos países en la era industrial. De este modo, pudimos ver cómo aparecieron, desde luego, por otro extremo, las teorías comunistas, las teorías socialistas, pero también pudimos vivir y constatar la mejor forma de este equilibrio entre mercado y Estado a través de estas economías, de este socialismo capitalista o de esta economía mixta o de este liberalismo socialista que en su momento, de 45 hasta los 70, el mundo pudo vivir, pudo apreciar, pudo desarrollar y pudo orquestar a través de una de las mejores épocas en esta etapa que hoy todos conocemos como occidental. Esta etapa que permitió una armonía de intereses y un mejor entendimiento de las normas de un comercio internacional que del 1% que apenas se hacía a los inicios del liberalismo económico en el inicio de la Revolución Industrial ha llegado ya hoy a ser parte cerca de un 30% del intercambio económico. Debate que parecía que había avances, que esos 100 millones de muertos no habían sido en balde, que esas revoluciones mexicana, rusa, todos los movimientos alemanes, los movimientos de los países bálticos habían llevado a estados de bienestar, a políticas públicas sociales. Vimos que a partir de los 70s empezaron a debilitarse, a resquebrajarse y a surgir nuevamente los grandes teóricos y los grandes intereses de otra vez, porque no fue una idea novedosa, de poner al mercado y de mandar al Estado a recluirse entre las cuatro paredes del control burocrático de su normativa. Esto, tristemente, es la historia que todavía vivimos al día de hoy, no solo en México, sino en el mundo, y es lo que nos tiene en estos debates todavía entre Estado y mercado, que a veces se nos antojan ociosos y a veces también se nos antojan que no tienen, desde luego, ya el interés y la preocupación por lo que está pasando hoy dentro de los temas de pobreza y desigualdad en el mundo. Hemos vivido esta etapa neoliberal con sus peores excesos, hemos visto cómo se interpretó equivocadamente la caída de la Unión Soviética a través de un fin de la historia, de un liberalismo a ultranza, pero también hemos visto cómo los resultados hoy preocupan a una sociedad global.
Sin embargo, hoy estamos en una tercera etapa. La etapa del control asiático del 90% del tiempo moderno, que dejó un espacio, un breve paréntesis para el espacio del desarrollo económico occidental. Hoy creo que desde principios de este milenio, de este siglo, hemos pasado una nueva etapa y ya nos encontramos viviendo una etapa euroasiática de desarrollo económico en la cual todavía no tenemos claro con exactitud qué es lo que está pasando, pero que nos atañe y nos da influencias y resultados directos a cada uno de nuestros países. De este modo, tenemos dos modelos de desarrollo que debaten día con día en una confrontación que ha llevado a los 17, 18 países de Asia del Este a confrontarse definitivamente con los países principalmente occidentales, enfrentando dos economías, dos formas de hacer las cosas y dos ideas otra vez de cómo manejar las ideas de mercado y de Estado bajo una idea de desarrollo y en una preocupación por el desarrollo de los más. Los antecedentes, desde luego, no es que sean inmediatos. Estos dos modelos se han venido dando en el tiempo y desde luego el nacimiento del modelo asiático de ninguna manera comienza en el 2001. Es más antiguo que eso y lo podemos ver desde la forma en que Japón se asimila al modelo occidental en 1868 con la dinastía Meiji. Ahí nace lo que ahora podemos conocer como el modelo asiático de desarrollo o el socialismo de mercado chino o como le quisiéramos llamar, pero que tiene las mismas particularidades de esa asimilación de finales del siglo XIX, donde Japón asimila todo ese conocimiento y fortaleza industrial de Occidente con características políticas y de control nacional asiáticas. De este modo se da una nueva forma de hacer desarrollo, una nueva forma de hacer economía que con la apertura china de 1978 viene a acrecentar el número de países asiáticos que manejan este modelo. Hoy tendríamos como tercer antecedente la generalización de este modelo en 17 naciones asiáticas que ya están contribuyendo con mucho en una proporción mayor a lo que están generando desarrollo económico global las naciones desarrolladas. Mientras estas apenas están ya en el 25%, China e India simplemente ya están en el 40% de contribución. Y mientras el PIB económico detentado, por ejemplo, por el G7 en los últimos 20 años ha perdido casi un punto por año, que ha sido ganado también por las economías asiáticas. Entonces, el tema ha escalado. El tema ha escalado y está lejos de ser simplemente ya un debate ideológico o jurídico o filosófico sobre el Estado y el derecho o sobre el mercado y el Estado. Hoy lo que tenemos en la realidad económica nacional es dos modelos que están por arriba de nosotros, que se confrontan todos los días y en el cual nosotros estamos en medio, en la cual nuestra matriz de negocio está montada desde luego en un modelo occidental norteamericano con todas las desventajas que eso conlleva, pero también estamos montados en la línea de importación en un modelo asiático en el cual también llevamos todas las desventajas. De ahí la gran importancia de repensar estas ideas de Estado y mercado. Peor aún, no solo la confrontación de estos modelos, es la alianza de estos modelos en una asociación por precarización a través de la plusvalía social de los estados asiáticos que ha sido, sí, en alianza con los actores relevantes occidentales, lo que ha dado y lo que ha roto ese orden bretoniano que muchos llamaron la edad de oro de 45 a los 70, en la que el mundo tuvo la mayor razonabilidad de desarrollo económico y donde se estimó que el mercado de ningún modo, como decía Octavio Paz, puede ser un mecanismo inteligente que pueda darle satisfacción a las necesidades de los ciudadanos de ningún país. Hacer lo contrario es poner el futuro de un país en manos de un mecanismo ciego que desde luego no conoce de rumbo, ni de justicia, ni de desigualdades. Finalmente termino con la línea, en el caso de México, de lo que tenemos es
que en el tema de modelo económico mexicano no hemos entrado al siglo XXI. Seguimos anclados en el siglo XX, en una línea de preocupaciones y, desde luego, que el tema es estructural. Las reformas no han funcionado ni funcionarán si no se maneja una idea estructural. Una gran tarea por delante para el Estado, para la política y para el derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo Oropesa, por su interesante ponencia. Como hemos estado manejando el tiempo bajo el principio de escasez, tenemos algunos minutos, independientemente que vamos a responder en parte todo esto. Creo y sugiero que podamos tener 2 o 3 minutos de intercambio nosotros de las ideas que hemos escuchado, si es que ustedes aceptan este planteamiento. Ya hemos escuchado 4 visiones y entonces daríamos la palabra por 2 o 3 minutos máximo a los ponentes para hacer, ¿no es cierto?, un comentario, cómo vinculamos las cosas que hemos estado diciendo. Y enseguida pasamos a responder las preguntas. ¿Tiene la palabra el doctor Romero? Bueno, en realidad yo creo que no hay tal conflicto entre mercado y Estado. Hay un concepto que es el Estado desarrollador, que en realidad, desde mi punto de vista, no es el modelo asiático, sino es el modelo alemán, que son países que han sido derrotados en una guerra con ganas de emular a los mejores, con sentimiento nacionalista muy fuerte y querer de llevar a cabo sacrificios muy fuertes para poder lograr el desarrollo. Esto fue copiado después por los japoneses y de ahí se difundió por toda Asia. Y se ven todos los países asiáticos, incluyendo ahora la nueva estrella que es Vietnam, es producto de una guerra, de un sentimiento nacionalista, de un sentimiento de que el Estado dirija la economía de mercado y que logre el crecimiento acelerado en unas cuantas décadas. Corea es el caso más reciente, más latente, es como un país que tenía un ingreso per cápita menor al mexicano en 1983, ahora es como 5 veces más alto y ya prácticamente a nivel de desarrollo. Entonces, tal vez nos falta una guerra, algún sentido de sacrificio para poder unirnos y trabajar para una meta común de desarrollar el país. Pero pues no sé, esa es una opinión para discutir. ¿Qué hacemos? Ya. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? No, yo muy breve. La experiencia, incluso la larga de la que hacía mención Arturo Oropesa, o la que nos da, digamos, los Roaring 90s, ¿no?, y la euforia globalista que pues, se estrella en 2008, 2009, creo que nos obligan a reivindicar y rehabilitar, diría yo, el papel del Estado en el desarrollo y darle nueva vida a un término que, sobre todo en América Latina, fue muy estigmatizado por la famosa, tristemente famosa para mí, leyenda negra del desarrollo anterior basado en la industrialización, que es la noción de desarrollismo. No se trata de volver atrás, porque además eso no se puede, pero sí de buscar nuevas combinaciones entre Estado y mercado que, por ejemplo, como lo enseña la experiencia alemana, de alguna manera también la italiana, a su modo, y ahora las nuevas experiencias del sudeste asiático,
sin triunfalismos, buscan amalgamar Estado y mercado en una combinación virtuosa en términos de desarrollo económico y social. Y yo creo que ese es el tema central a discutir, a imaginar, a ponerle tareas al derecho, ¿no? para que el derecho no sea una traba. Al final, es la paradoja o la ironía cruel de toda esta transformación. Se quiere entronizar al mercado como la institución por excelencia, la institución magnífica, se legisla en contra de la intervención del Estado, que se convierte al Estado de un Estado al estilo Weber, Estado fiscal, se le convierte en un Estado de la deuda, y ahora se plantea como gran solución el Estado de la consolidación fiscal, el paso necesario para maniatar al Estado en cuanto a cumplir con sus funciones básicas, como las descritas por José Romero. Entonces, yo pienso que sí podemos pensar en una relación entre derecho y economía y un marco jurídico constitucional que impulse este Estado desarrollista sin maniatar ni someter al mercado, porque sería hacer otra historia al revés y buscar repetirla, una historia también muy triste y lamentable como fue la pretensión soviética de arrinconar al Estado de manera prácticamente absoluta y sustituirlo por la planeación que se convirtió al final de cuentas en la decisión de los dirigentes, sin planeación alguna y con muchas mentiras, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la cuestión, tanto desde el punto de vista estrictamente de la reflexión económica sobre el desarrollo, como de la reflexión jurídico-política. Y claro, intervendría dos elementos más, y ahí termino, disruptores, no necesariamente complementarios, aunque tienen que ser. Por un lado, la democracia. Pero la democracia es pluralidad de visiones, pluralidad de ambiciones. Entonces, ahí tenemos que pensar en cómo la democracia se vuelve no solo funcional, sino el ariete de un nuevo desarrollismo. Y segundo, pues la globalización. Hemos vivido, sin haberla actuado totalmente, pero en el imaginario sí, una especie de hiperglobalización, desde la caída de la Unión Soviética hasta que estalló la crisis. Bueno, la hiperglobalización, en términos retóricos, pues lo que niega es el ejercicio de la soberanía de los Estados, suponiendo que los Estados van a desaparecer. El problema es que los Estados no desaparecen, son muy necios. La experiencia asiática, las naciones se recomponen y reivindican al Estado en vez de desaparecerlo. Bueno, yo creo que ya hay que terminar con esas fantasías, ¿no? Provenientes de la euforia, digamos, hayekiana y de la euforia globalista. Creo que estamos ese es el momento. Gracias, maestro. Gracias, doctor. Recogiendo un poco las intervenciones anteriores, por supuesto hay retos y no son nada sencillos. En esta relación entre mercado, derechos humanos, constitución, se van dando distintos tipos de fenómenos. Pensemos en lo siguiente, ¿cómo calificamos determinadas actividades que pueden ser centrales y esenciales en la calidad de vida de una determinada sociedad? Y por otra parte, si este tipo de bienes o actividades corresponden a una actividad de mercado o bien tienen que verse desde una perspectiva en donde satisfacen necesidades y por tanto hay que darles un tratamiento especial. Por ejemplo, el agua o la energía eléctrica. Esto es, la energía eléctrica es una mercancía y por tanto el desarrollo de su regulación habrá que dejarla para que aquel que tenga dinero para pagar la tarifa la adquiera y quien no, pues ni modo, porque aunque tenga una necesidad no tiene el costo, el dinero para pagarla. Este es un tema.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos en algún momento emitió una recomendación en donde la Comisión Federal de Electricidad cortó la luz a un hospital de Campeche porque no había pagado Y entonces lo que dijo, y ven ustedes una cuestión interesante, hay violación a un derecho humano, la energía eléctrica tiene que ver con un derecho humano y por tanto no importa que no se pague, hay que seguir prestando el servicio. Por supuesto, en un contexto de mercado en donde la misma Comisión Federal de Electricidad tiene que operar en una lógica de mercado junto con otros competidores, una decisión de ese tipo, o sea tomada por la Comisión de Derechos Humanos o por la Corte, que es obligatoria, alteraría radicalmente el funcionamiento del mercado, ¿no? Pero también esto implica no solamente un tema de satisfacción de una necesidad, que a lo mejor en un hospital puede parecer razonable, sino que podría generar un conjunto de incentivos para no pagar la luz y usar estratégicamente el discurso de derechos humanos para tener determinada posición, ¿no? Es decir, pensamos también en contextos estratégicos, es decir, aquí lo que tenemos es una función en donde la calificación que se dé sobre el bien va a aclarar dónde se van dando estos puntos de tensión entre mercado y sus reglas y su lógica, y por otra parte derechos humanos y necesidades y calidad de vida y mínimo vital, por ejemplo. Simplemente planteo el escenario. Lo mismo se puede dar en el caso del agua potable, que hay una declaración específica en la Constitución de que es un derecho humano, o con el acceso a banda ancha. Es decir, aquí tiene que ver con esta cuestión. El otro tema es los sujetos. En el discurso de derechos humanos y en la forma de constitucionalización de los derechos humanos en nuestro país se dice las personas, todas las personas tendrán derecho, los derechos que otorga esta Constitución y los tratados internacionales. Las empresas, por supuesto, son personas, pero las empresas son titulares de derechos humanos. El enunciado a lo mejor es simplemente la puerta de entrada a una discusión más profunda. Es decir, las empresas tienen que ser tratadas bajo las mismas consideraciones que un ser humano y por tanto seguirle todo el régimen, que no es solamente el derecho a, sino el conjunto de interpretaciones, por ejemplo, la interpretación pro persona o otro tipo de técnicas en donde se van dando un régimen determinado a esto. Entonces son algunos de los temas que nos van surgiendo como preguntas. Coincido desde luego con el doctor Cordera, con Pepe. Problemas nuevos, odres nuevos, de ninguna manera odres viejos para vinos nuevos. Pero el tema, como lo acaba de decir el doctor Jopa, pues es seguir, tenemos que revisar otra vez las categorizaciones, y por lo menos en este país tiene que hacerse, porque hay una confusión de las categorizaciones y hay una disminución, sobre todo la del Estado. El otro punto, el modelo en el cual nos inspiramos, en términos generales, los últimos 10, 15 años crece al 1%, pierde porcentaje económico, pierde porcentaje comercial, cada año pierde PIB per cápita, ¿sí? Grecia 22%, los últimos también 15 años, Italia 11%, España 8%, incluso el Reino Unido en los últimos 20 años ha perdido 4%. O sea, hay una crisis de hacia dónde va el modelo occidental en sus mejores apreciaciones y en sus mejores instrumentaciones. Por otro lado, tenemos el modelo asiático, que podemos darle ya esa categoría, y desde luego podemos debatir qué tanto es o no es conveniente, o qué tanto es asimilable o no. Eso es tema de otra gran plática, pero por otro lado, 400% el crecimiento del PIB per cápita, ya lo decía Pepe Romero, parecía en la gráfica que él presenta, China como que no está tan desigual como creemos, aparte desde luego de que tampoco es una panacea, pero los crecimientos en ese lado parece que se dan con crecimientos de 7% anual promedio, 6% los últimos 20 años, y no nada más de China, sino de toda Asia del Este.
Esos son los dos modelos que están ahorita debatiendo. Nosotros somos parte de la peor versión del modelo ortodoxo neoliberal. Y en ello se conjuga toda una forma de manejar al Estado y al mercado. Tenemos, desde luego, que entrarle a esa plática de una manera profunda y estructural, y urge, como ya también lo ha dicho Rolando en muchas ocasiones, que el Estado asuma, ¿sí?, un papel más comprometido. De ninguna manera, y yo creo que ninguno de los que estamos en esta mesa pensaría ni siquiera en el 1999. Todos estamos pensando en lo que sigue, pero en lo que sigue tenemos una gran tarea y una enorme preocupación por replantearlo en ese cómo debiera ser en la realidad hoy de México, ese replanteamiento de ese nuevo dibujo, esa nueva geografía de una participación del Estado más comprometido con su desarrollo económico en cada una de sus vertientes. En el tema del derecho, lamentablemente la parte jurídica ha seguido en inercia el modelo económico-político. Y vemos que la mayor reforma constitucional de este país, ¿sí?, desde 82 para acá, lo que tendríamos es, a través de los profundos estudios que ha llevado al respecto Héctor Fixfierro y el doctor Diego Valadez, que tenemos casi una nueva constitución. Y en la parte económica se ha aliado y se ha acomodado y ha profundizado en la institucionalización jurídica del modelo neoliberal. De esta manera ha quedado borrado el derecho económico que nace precisamente en México con la Constitución de 1917 y desde luego con las grandes revoluciones y constituciones de la época del crecimiento y preocupación social del siglo XX. Este derecho económico y este derecho del desarrollo que acompañó a las teorías del desarrollo y a las mejores intenciones de las políticas de una economía social ha ido palideciendo como han ido palideciendo este tipo de teorías. Desde luego ha privado y ha tenido su auge el análisis económico del derecho con sus ventajas eficientistas, pero desde luego con sus desventajas al no considerar una visión de derecho social bajo este esquema de regulación. Por eso es que, insisto, tenemos por delante muchos temas que rehacer en esta línea de un siglo que no está siendo cómodo y que por otro lado tampoco nos está dando mucho tiempo para ello. Último comentario muy breve. Las relaciones entre economía y derecho yo creo que son ahora para nosotros estratégicos como mexicanos. En el sentido, un poco lo planteaba el doctor Rolando Cordera. Es decir, ¿cómo conciliamos las reformas estructurales que allí se están planteadas con el papel que debe jugar el derecho hoy día, en donde, por ejemplo, la Constitución nuestra incorpora el artículo 4, los derechos económicos, sociales y culturales? Gran conquista que sigue la línea del constituyente del 17. Pero ¿cómo conciliamos eso con la apertura tan indiscriminada que ha provocado tanta desigualdad en el país? Los tribunales, los juristas, los estudiosos, vamos a tener que compatibilizar una situación tan complicada como es un modelo económico que va por esta vía y una constitución que recupera el espíritu del constituyente cuando incorpora su artículo 4 constitucional actual y el artículo 1 que incorpora todos los derechos económicos, sociales y culturales de carácter en función de derechos humanos, ¿sí? Entonces, ese es un gran desafío, dijera, de reflexión y que yo pienso que mesas como esta nos están ayudando un poco a esclarecer la temática. Sin más dilación, los compañeros ponentes tienen las preguntas en sus manos para que procedamos a responder. ¿Sí? Por favor. De allá para acá, para cambiar el turno. Inicia. Mientras la leen, ya, porque hay una aquí para el general, ¿quién la quiere responder? Dice,
¿cómo explican ustedes el principio o la frase de don Porfirio, México tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios? Si alguien quiere contestarla, aquí está la pregunta. En fin. Tú. Sí, hay varias diversas preguntas. Trataré de contestar de manera general por razones de tiempo y desde luego a los que acompañaron aquí los mails trataré de hacerlo de manera más puntual. En relación al modelo asiático, hay 2 o 3 preguntas aquí como referencia, tanto de preocupación en cómo defendernos del modelo asiático, dice una de las preguntas. Otra, cómo asimilar parte de ese éxito del modelo asiático y cómo adecuar este modelo nacional. El primero de los puntos que yo ya comenté es el primero ubicarnos en una nueva era económica, política y geopolítica. Definitivamente creo que la era occidental ya murió. Sí, creo que los paradigmas que nos cubrieron, nos orientaron y que nos definieron durante cerca de 250 años a través de sus diferentes etapas, hoy no tienen ese carácter monolítico que llegaron a tener, ni tampoco, y tal vez esa sería la preocupación, la claridad de rumbo que siempre pensamos que tenían. Pensamos siempre en llegar a ser una Unión Europea o un país miembro de la Unión Europea, pensamos en llegar a ser un país industrializado. Esas eran nuestras aspiraciones. Aspirábamos a arribar a un progreso sostenido y hoy todo esto está cuestionado. Desde luego, coincido plenamente con Rolando que el desarrollo industrial sigue siendo un gran reto y una necesidad de este país, pero como también apuntábamos, de verlo, tenemos que verlo a la luz de esta primera mitad del siglo XXI, donde el 50%, dice un estudio de Oxfam, de los empleos industriales desaparecerán en cerca de 2 o 3 décadas. O como dice Rifkin, ¿no?, que en 2050 no existirán empleos industriales. Entonces, si hace 20 años o hace 40, en la inspiración del desarrollo estabilizador, imaginamos ser un país industrial, si bien hoy tenemos que recuperar de manera urgente el desarrollo industrial, tendríamos que pensar también en qué sigue después de esto, porque 3 décadas en un tiempo histórico económico de un país son un breve espacio y un breve tiempo. Y en este sentido, pues el modelo asiático no nada más nos confronta con la parte de ese socialismo de mercado virtuoso, tramposo, heterodoxo, pragmático, que se mete como la humedad en todos los lados y que logra grandes éxitos, pero también grandes contradicciones, ¿sí?, que viola la parte normativa internacional de la OMC todos los días, que cumple a modo con los temas de propiedad intelectual y que Occidente tolera y no sanciona y ha sido socio de esas violaciones. Entonces, el tema no es sencillo. Si México se atreve a ponerle una caja diferente al tomate que envía Estados Unidos para automáticamente el envío de tomate mexicano. Si a Brasil se le ocurre crear una zona económica especial en Manaus, la Unión Europea le manda a los 15 días un escrito de 3,000 páginas diciéndole que está prohibido por la OMC generar una zona económica especial. Y China sigue teniendo, de un nombre o de otro, cerca de 700, 800 unidades de desarrollo económico especial con diferentes nombres, con todo tipo de apoyos y privilegios del Estado que están hoy prohibidos como norma general dentro de una regulación de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, las enseñanzas son muchas y las preocupaciones son más. Creo que, repito un poco la conclusión, el tema es estructural. Por eso es que las reformas, esta infinidad de reformas parciales no han podido tener un florecimiento más allá de caídas de precio del petróleo y otras consideraciones, porque siguen montadas en un paradigma, en una matriz y en un mito del siglo XX,
que es el mito neoliberal, dicho como una parte sin carga política, dicho como una expresión económica. Y siguen montada todo el aparato económico de este país en esa relatoría, y todo está ordenado bajo ese esquema. La parte jurídica y también la parte política, pero sobre todo la parte económica. La preocupación, entonces la pregunta, como decía Rolando, es, y el tema de largo conversatorio, ¿cómo replanteamos entonces las fortalezas y debilidades de este país en torno a estos esquemas con los que convivimos, competimos y nos enfrentamos día a día? Tanto este modelo occidental que no nos deja respirar, que nos da todas las obligaciones y no nos da los privilegios, o con este modelo asiático del cual cada vez importamos más y somos más dependientes, en el cual no nos deja competir con las mismas condiciones de libre comercio que seríamos obligados bajo un esquema teórico por lo menos formal. Varias de las preguntas giran alrededor de la relación entre derechos humanos, condiciones de vida, y si el mercado o las reglas y principios de la reforma estructural afectan a algún derecho humano. No hay que olvidar que los derechos humanos y los derechos del hombre tienen su cuna en los derechos liberales de propiedad, libertad, contratación y demás. Hay una invención histórica de estos derechos alrededor de los derechos para el capitalismo. Y por supuesto esto sigue siendo así. Ahora, yo creo que lo que vamos teniendo es una mayor complejidad, no solamente en la determinación general de esas libertades o en la regulación específica, sino también en la conflictividad que se va dando y en las tensiones que se van dando y cómo los tribunales van dirimiendo estos conflictos. Planteemos un ejemplo. Se emite una ley del precio fijo del libro. La Comisión Federal de Competencia dice, esto va en contra de la competencia, esta ley es inconstitucional, debiera dejarse que el libro, por oferta y demanda, fije el precio. Y la Corte determina, no, esta ley es constitucional, dado que el libro es un bien valioso y por tanto se justifica que el mercado tenga esta restricción y por tanto que el libro tenga un solo precio. Entonces ahí lo que tenemos es que la Corte va jugando un papel relevante. Un ejemplo en sentido contrario. El Distrito Federal emite una regla urbana en donde señala que almacenes de autoservicio, de estas grandes tiendas de autoservicio, no pueden establecerse en los centros de barrio. ¿Por qué? Porque hay una medida proteccionista. En el centro de barrio pueden establecerse pequeños comercios y por tanto que la microempresa tenga un sitio. La Corte dice no, de acuerdo con la competencia económica, esta restricción urbana va en contra del libre mercado, de la libre competencia y por tanto los grandes tiendas de autoservicio pueden establecerse en el lugar que deseen o puedan. Entonces lo que tenemos es que hay una serie de tensiones y estas tensiones se van dando de manera diversa, con estrategias y también con una cierta indeterminación e incertidumbre. Entonces, cuestiones como estas tienen que ver con una serie de problemáticas que van siendo novedosas en nuestros lares y por supuesto en donde los tribunales van también teniendo un papel muy importante. Y por supuesto yo creo que el Estado en general va teniendo también como nuevas funciones o funciones diferenciadas. No solamente es este segmento del Estado que tiene una misión de salvaguardar las libertades económicas de propiedad, contratación, libre competencia, contra monopolios, sino también está esta otra parte del Estado que tiene que ver con la garantía de condiciones de regulación y de domesticación de los poderes económicos, y esta otra parte del Estado que no hemos explorado mucho y que es aquella que tiene que preservar los bienes comunes y los bienes colectivos, o en el sentido económico los bienes públicos, que van teniendo cierto terreno de neutralidad incluso ante el mercado y ante las distintas opciones económicas. Es decir,
que haya un buen servicio de limpia va más allá, creo, de si es una alternativa de izquierda, de centro, de derecha. O si hay un buen servicio de agua potable, tiene que ir más allá del centro, la izquierda o del derecho. Es decir, son ciertos ámbitos en donde el Estado tiene que funcionar bien y por tanto tiene que haber una buena administración y un buen Estado. Y creo que ahí los poderes públicos tienen que ver si tienen una posición de neutralidad en este tipo de salvaguarda de bienes públicos o van teniendo también un terreno en donde tienen, por ejemplo, la Corte o los tribunales, tienen que tomar una posición definida de si son agentes en donde también tienen su propia ideología y su propio sentido configurativo en libertades económicas o plantean su interpretación constitucional a partir de ciertos terrenos de neutralidad en donde la definición de las orientaciones económicas tiene que ser dada por la democracia, por los electores, y en donde es un sitio de definición más propia de los poderes ejecutivo o legislativo. Yo creo que esos son parte de los terrenos en donde las mismas tribunales tienen que tomar una posición más activa o una cierta posición de deferencia respecto a las definiciones ideológicas y de política de los poderes elegidos democráticamente. Bueno, yo no… Digamos, la historia es muy larga y sinuosa de las relaciones entre el campo y la ciudad y la industria y la agricultura. Pero lo que hoy podemos decir es que no había ninguna fatalidad en el sentido de que el predominio de la ciudad sobre el campo y de la industria sobre la agricultura implicara la destrucción, depredación del medio rural y de las capacidades productivas agrícolas. Implicaba una transformación del medio rural y de las estructuras productivas anteriores, pero no necesariamente su destrucción. Eso, digamos, en aras del libre comercio, nosotros cometimos un grave error, como fue descuidar de manera prácticamente absoluta las capacidades existentes, deterioradas, pero existentes, en materia de producción alimentaria, porque pues, teníamos ahí arriba y al lado, y amarrados por un tratado, pues, las grandes planicies del medio oeste americano, Iowa, etc. Bueno, vino una orden ejecutiva del presidente Bush el malo, es decir, el segundo, en el sentido de que había que orientar la producción de maíz para fines energéticos, y el mundo entró en peligro, ¿no? Y redescubrimos temas como soberanía, autosuficiencia, etc. A mí me parece que quizás la mejor guía hasta ahora en esta materia pues es la noción de FAO, Naciones Unidas, de seguridad alimentaria, que no implica autarquía, que implica pues, lograr cierto tipo de combinaciones entre producción interna y capacidad de importación, etcétera, de ciertos bienes. Pero el tema es la seguridad alimentaria. No está resuelto para siempre, lo experimentamos con alarma y algunos países con sufrimiento auténtico, pero está presente, o sea, volvemos a descubrir la importancia del campo y de la agricultura. Ojalá y esta vez lo descubramos bien, ¿no? Porque las lecciones más recientes sí deberían ser bien vistas y entendidas, ¿no? Realmente esa fe ingenua, pero pues, resultó muy nociva en las virtudes del comercio exterior, cuando en realidad el comercio exterior para países como nosotros sirve en lo fundamental para aumentar nuestra capacidad de importación de bienes que no producimos, de tecnología o incluso en caso dado de alimentos, y no vender lo que sea y producir como sea, ¿no? Entonces ahí está la cuestión. Y me hablan del tema de la movilidad social. Qué bueno que se toca, no voy a entrar al detalle, pero creo que los estudios más recientes sobre México, hechos por el Centro de Estudios Económicos, ¿no? Espinosa Iglesias, sobre el tema, son de entrada suficientes como para
ver esta cuestión como una cuestión central que tiene que abordarse ya, cuanto antes, con políticas específicas y desde luego con una recuperación del crecimiento. No va a haber movilidad social sin crecimiento, pero también sabemos que se requieren otras cosas. En nuestro caso, yo creo, mucha educación y mucha capacitación para poder aprovechar, pues, precisamente las ganancias del comercio internacional y por esa vía remover este espectáculo, como se dice aquí, que bueno, ningún país se puede dar el lujo de no tener movilidad social, pero hay países y países. Un país tan rico y a pesar de todo con tantas instituciones de protección como son los Estados Unidos, en donde en efecto hay un problema muy serio de falta de movilidad social, no sufre lo que sufrimos nosotros, precisamente por falta de movilidad social. Muchas gracias. Bueno, me hacen una pregunta, ¿qué tanto debe de participar el Estado en la economía? Bueno, yo como que interpreto la pregunta de que no interviene y lo que estamos proponiendo es que intervenga, pero no, yo creo que hay dos enfoques. El Estado actualmente interviene mucho, pero es el tipo de intervención que tomamos de los Estados Unidos sobre todo, que es el Estado regulador, no es un Estado desarrollador, es un Estado regulador. Tenemos Comisión Federal de Competencia, Comisión Federal de Comunicaciones, Comisión Federal de Energía, pero no hay una institución o un instituto que yo sepa que diga una comisión para la promoción del desarrollo, ¿no? Esa no existe. Un Estado desarrollador es un Estado que con poderes unipotentes sobre todas las secretarías, como de estado de guerra, para planear el desarrollo del país, o sea, une todos los… Y como contraste de lo que hemos dicho, desde 1983 es Estado regulador. Es engañoso que crecemos el PIB al 2.5. Si le restamos la última cifra de crecimiento de la población, que ha bajado, que es 1.7%, entonces los últimos 30 años el ingreso per cápita crece al 0.8%. Pues de ahí es todos los problemas que tenemos sociales, criminales, violencia, produce todo el… Entonces, lo que requiere es cómo ponernos de acuerdo, porque estamos divididos en 30%, 30% y 30%, o casi de los… para ponernos de acuerdo de este gran esfuerzo que requiere, y todos queremos jalar la sábana para diferentes lugares. Bueno, muchas gracias. Bien, señores. Llegamos al término de esta verdadera lluvia de ideas que hemos escuchado con nuestros ponentes. Como ustedes han apreciado, vamos a publicar un libro, el Colegio Nacional resume todas las ponencias en un texto, de tal suerte que agradecemos la presencia de ustedes y a los ponentes, muchas gracias.